ha llegado a un grado de la tecnología que no nos sirve, la servimos. A Cristo, es lo que dice el letrero. Nos centramos en la persona de Cristo, de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, conocido hoy en día, en la época de la información, mucha gente ignora quién sea Jesús de Nazaret y el alcance de su ministerio, de su mensaje, de su predicación. He elegido este texto de Pablo en Atenas y hoy os voy a pedir un poco de paciencia y de utilizar la razón. Algunos creen que solamente apelamos al sentimiento y la palabra de Dios apela a todo lo que somos, a nuestra mente, a nuestro alma y a nuestro espíritu. El apóstol Pablo era joven, era un joven honesto, íntegro, un hombre preparado, que tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Sabéis que durante un tiempo fue opositor, no era uno de los discípulos de Jesús, era un discípulo de la enseñanza de su tiempo, era un judío muy preparado, en tanto en la cultura judía como en la cultura griega, razonaba muy bien y era un hombre apasionado. En uno de sus, hacia los años 50, del 51 al 54 de nuestra época, la iglesia se reúne en Jerusalén. La iglesia se reúne porque la iglesia se ha dado cuenta de que el mensaje de Dios es para todos, no es exclusivo, como se había pensado durante centenares de años, que era exclusivo del pueblo judío. Dios llega, toca el corazón y la mente de todas las personas. Pablo es uno de los primeros que tiene esta experiencia y la iglesia en Jerusalén se dice: muy bien, a todos estos a los que Dios está tocando el corazón y la mente, ¿qué les enseñamos? ¿Qué les trasladamos de nuestra cultura? ¿Cuántos de nuestros mandamientos les tenemos que proponer e imponer? La iglesia, que entiende que Dios es un Dios de libertad, que Dios no es un Dios de no harás, no negarás, sino es un Dios que de afirmar y de libertad, dice: no hemos de cargar con los nuevos creyentes todo lo que nosotros históricamente no hemos podido sobrellevar. Solo que tengan respeto por no comer de aquello que la gente sacrifica a los ídolos, que no coma la sangre de los animales porque la sangre para nosotros es la vida, que no tengan inmoralidad sexual, cosa muy corriente en el mundo aquel y en este. Es decir, muy poquitas cosas. Pablo, junto a Silas, otra persona respetada en Jerusalén, comienzan un viaje, también Bernabé, también Marcos. Algunos luego se separan y dicen: vamos a distribuirnos el trabajo, y va uno por una zona y otra. Llega a la zona de la actual Turquía, viaja con Silas. En Listra conocen a otro joven llamado Timoteo, también creyente, y le incorporan al grupo, y estando en Turquía reciben una visión. La palabra de Dios decía: vuestros jóvenes tendrán visiones, ancianos sueños. Pablo recibe una visión de un varón de la zona de Macedonia, diciéndole: por favor, pasa, ven y ayúdanos, te necesitamos. De tal forma que Pablo está persuadido de que eso viene de Dios y pasa a Europa, de Asia, Europa, a través de Turquía. Llega a Filipos, a otras ciudades, una ciudad importante, y en Filipos predica el Evangelio. En Filipos hay una situación con una adivina, una muchacha divina, que anuncia: estos sí que dicen la verdad de Dios. Pero lo hace de tal forma que Pablo ve que, viniendo de una mujer poseída por un espíritu de adivinación, más que bendición para presentar a Jesús, era un perjuicio. Y Pablo tiene poder. Tiene poder
y quita el espíritu de adivinación de esa muchacha. De esa muchacha se servían para el negocio quienes la utilizaban, y ya no podían tener negocio, ya no podían cobrar por adivinación, alborotan la ciudad, se oponen y tienen que salir de Filipos. Llegan a otra ciudad, a Tesalónica, donde judíos envidiosos utilizan a vagos y maleantes para expulsarlos también. Qué curioso esto de los vagos y maleantes utilizados a lo largo del tiempo para crear. Curioso que la palabra de Dios se va actualizando, va tomando nuevas formas, pero se va actualizando. Llegan a Berea y en Berea son bien recibidos. La gente cree, hablan en la sinagoga y la gente dice, vamos a ver de qué nos está hablando este. Y los judíos de allí dicen, mirad, tenemos las escrituras, a ver lo que nos dice él. Oye, pues aquí está anunciado de Jesús, y aquí, oye, y aquí, y aquí. Y los de Berea se convierten, porque dicen que son más honestos que los de otros lugares. La honestidad intelectual y de creer lleva a que mucha gente señale que el Evangelio de Jesús de Nazaret no es un evangelio inventado, sino es un evangelio anunciado desde muchos siglos atrás. Y al fin, allí llegan otra vez los alborotos de Tesalónica, y aún en Berea le hacen alboroto, le hacen tumulto, y Pablo se tiene que marchar. Se queda Silas y Timoteo, y Pablo tiene que salir hacia Atenas. En Atenas les echa de menos. Qué bueno es salir a evangelizar en grupo, ¿no? Qué bueno el calor de los hermanos cuando salimos a presentar el Evangelio. Y Pablo dice que mientras los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Era un hombre caliente. Era caliente. Se enardecía, ¿por qué? Porque veía que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que, discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Es decir, con gente no judía, con griegos, pero piadosos, gente que buscaba la voluntad de Dios. Dice, y en la plaza pública, cada día con los que concurrían. Pablo se encuentra solo en Atenas, pero solo acompañado, Pablo no deja de predicar el Evangelio. Es una persona íntegra, es una persona de compromiso. Lo había sido cuando formaba parte de aquel Sanedrín judío, lo había sido ahora que conoce a Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret que le ha persuadido y enamorado. Ya estamos en Atenas. ¿Qué es Atenas? Atenas ya no era la época de la Edad de Oro de esa gran ciudad, la era del siglo V de Pericles o de Solón, su época de mayor esplendor, pero sigue siendo la ciudad universitaria más famosa del mundo, a la que acudían de todas partes en busca de sabiduría. En la ciudad se veneraban a muchos dioses. Era una ciudad muy tolerante. Se decía que había más imágenes de dioses en Atenas que en todo el resto de Grecia. Se utilizaba la frase, en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. La ocasión la pintan calva. Para el testimonio, algunos filósofos, entre los epicúreos y de los estoicos, estaban ahí también y discutían con él y decían, hombre, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le dijeron, no, ven, la ciudad necesita escuchar. Vente al lugar donde hay estas discusiones habituales, en el Areópago, y así podemos saber de qué se trata eso que tú enseñas con más claridad. Traes a nosotros cosas que nos son extrañas. Queremos saber el alcance de esto. Y dice el texto, los atenienses y los extranjeros que allí recibían, en ninguna cosa si nos interesaban, sino ir en algo nuevo, lo novedoso. Tengo que apelar a vuestra razón. ¿Qué sabía el pueblo? ¿Qué educación recibía? Entre nosotros tenemos una filósofa, Yolanda, además de periodista, es filósofa, o cuasi periodista porque le faltaron un examen. Yo, cada vez que hablo,
por respeto a vosotros, al menos tomo 4 testimonios de especialistas, cuando me refiero. Pero también entended una cosa, hermanos. Cuando viajamos en el tiempo, las cosas no son permanentes. No son siempre así. Intentamos definir las épocas, las circunstancias, la cultura, con rasgos generales, que no son permanentes. ¿Quién conoce este Madrid? ¿Quién lo visitó hace 50 o 20 o 30 años? Una ciudad es viva, la historia es viva, siempre va cambiando. En Grecia, la educación era de acuerdo a la región donde uno vivía. Sabéis perfectamente que no es lo mismo Atenas que Esparta. En Atenas sabiduría, en Esparta guerreros. En Atenas había unas circunstancias, pero había una combinación en la educación entre la educación intelectual y la educación física. No todos los ciudadanos tenían acceso a la educación, ya que la sociedad griega estaba jerarquizada. La educación era exclusiva de las élites. Las clases más bajas y los esclavos no recibían ningún tipo de educación. Cuando se nos habla de democracia, eso que hablamos de democracia griega, sabed que al menos 2/3 de la población eran esclavos o extranjeros. Los extranjeros podían conseguir la libertad mediante propiedades o el trabajo, no así los esclavos que procedían de las guerras, de las guerras que siempre se tenían y se traían al lugar. Es decir, solamente una parte recibía educación. Las élites gobernantes recibían una educación integral, gimnasia, filosofía, se les enseñaba las artes de la guerra y además en las artes políticas. Los hombres libres, esos que se convertían en libres, tenían acceso a la educación, que la garantizaba el Estado también. Gimnasia, música, gramática y dibujo. ¿Quién quedaba fuera de la educación? Mujeres, vosotras. Y los esclavos. Quienes no eran considerados ciudadanos con derechos políticos. Y por lo tanto el Estado no tenía la obligación de garantizar su educación. La educación, y tal y como la conocemos, apenas tiene 2 siglos. Siglo XIX, el siglo XX, una educación universal. Entonces, ¿y las niñas? ¿Cómo era la educación de las niñas? Calentaron niñas. Se preparaban para atender el hogar y a los esposos. Para ellas se centraba en aprender a leer y a escribir y los suficientes cálculos matemáticos para llevar el hogar y hacer la compra. Desde la niñez no recibían más educación. Aprendían a tejer la ropa para su familia. ¿Qué era el Areópago? Ese lugar a donde les llevan. Pues era una roca, una colina, conocida como la colina de Ares o colina sagrada, un pequeño monte en el centro de Atenas, y en su gran plaza pública se reunía la gente a hablar, que era, entre otras cosas, lo que más les gustaba a los atenienses. El chisme les gustaba mucho. ¿Y el pensamiento? ¿Cómo es el pensamiento? Sabéis que nosotros somos herederos de la cultura grecolatina. De hecho, os sonará que sus ideas revocan a través de los siglos y están permanentes aquí, hoy en día. La Biblia se encarga de decirnos y definirnos quiénes eran. Eran 2 grupos, epicúreos y estoicos. Los epicúreos habían nacido varios siglos atrás con Epicuro de Samos, que había fundado una escuela llamada El Jardín, y era una escuela abierta a todos los individuos, sabios, ricos, pobres, esclavos, hombres, también mujeres. Podéis imaginar la influencia que tenía un lugar abierto a los esclavos y a las mujeres. ¿Qué pensaban ellos? Mirad, en la vida todo es azar. Lo que ocurre es azaroso. Los dioses, si existen, viven en otro mundo y no tienen preocupación por el mundo en el que vivimos. El fin principal nuestro, ¿qué es? Pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Busquemos el placer. Ahora bien, son una escuela de filósofos, es un maestro, y dice, cuidado, vale, busquemos el placer, pero de forma moderada, sin excesos. Tengamos inteligencia a la hora de disfrutar del placer. No debemos acumular posesiones, debemos apartarnos de los excesos,
del sufrimiento, de los miedos, a la muerte, a la soledad, a los dioses, al destino, y alcanzar el placer o una vida plena. Total, al fin y al cabo, todo acaba con la muerte. En palabras de su fundador Epicuro, la muerte es una quimera, porque mientras yo existo, no existe la muerte. Pero cuando existe la muerte, ya no existo yo, decía él. Como podéis entender, el epicureísmo era la filosofía del pueblo llano. ¿Lo oímos hoy eso en nuestros días? No sé si Dios existe, todo es por azar, todo es casual, lo que hay que hacer es disfrutar, yo lo que quiero es vivir bien, etc. Se está reflejado en las actitudes de hoy en día. Y el otro grupo, los estoicos, fundado por Atenas, en Atenas por Zenón de Citio, también más o menos en la misma época, siglo IV, siglo III a.C., venía el nombre de la Estoa, que era un pórtico, ubicado al norte de la plaza pública de Atenas. Su filosofía, fijaros, no va a sonar, porque estaba influenciada por Heráclito, Platón y Aristóteles. Los que estudiáis estamos obligados, supongo no solo en España, sino en otros lugares. Al igual que el epicureísmo se extendió entre muchos seguidores, pero sobre todo entre las clases altas. Hay una filosofía del pueblo, hay una filosofía de la clase alta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que piensan ellos? Dicen, no, todo es Dios. Dios es el espíritu del fuego y se ha perdido su identidad en la materia, que está en todas las cosas. Panteísmo. Lo que da vida al ser humano no es la materia. Hay una chispa de divinidad en cada cosa, en cada persona, en cada objeto, que mora. Y cuando mueres, esa chispa regresa a Dios. Afirmaban que todo lo que sucede es voluntad de Dios. Y por tanto, todo lo que sucede hay que aceptarlo sin resentimiento. Enseñaban que el placer y las pasiones hay que controlarlas. Y que la felicidad está en prescindir del placer y del deseo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Comer o beber? No, hombre, estudiar, razonar, filosofar. Hay un placer intelectual. Hay otros placeres. Hay otros niveles de placer. El autocontrol de los deseos, la renuncia a los bienes materiales, serían la clave para alcanzar el equilibrio, la felicidad y la libertad. ¿Y qué pensaban? Que el mundo era cíclico. Llega un momento en que las civilizaciones, los pueblos se deterioran, entran en guerra y otra vez volverán a comenzar. Tambores de guerra parece que suenan en los rituales. ¿Esto es cíclico? ¿Quién lleva razón? A veces pensamos que fuera de las iglesias todo el mundo piensa lo mismo. Que todo el mundo tiene un pensamiento único. Que las únicas diferencias ocurren en las iglesias. Mirad en la calle y preguntad a dos personas. A ver si las dos personas coinciden en el 100% de su pensamiento. Acerca de temas, acerca de situaciones. Entre estos eran rivales. Mostraban dos estilos de vida muy diferentes. Los estoicos decían cómo hemos de vivir y actuar desde la razón. Los otros no, desde el placer. ¿Qué hacen los jóvenes hoy? ¿Qué actúan? Dile a un muchacho, vente a la biblioteca a estudiar. O vente al bar, o vente a la discoteca, a ver a dónde va. ¿Qué pensáis? ¿A dónde nos llama hoy la vida? ¿Dónde vamos? ¿A razonar? A la iglesia, yo estoy intentando apelar a vuestra razón, a entender. Luego veremos las razones que hay en nombre de Jesús. Pero tenemos que entender el contexto en el que el apóstol Pablo va a presentar a Jesús y ver qué importante y qué diferente era el mensaje de Jesús. Los estoicos, el placer trae dolor y desequilibra la virtud del individuo. Y el placer es lo justo de lo bueno. La meta de la vida es vivir con virtud y los otros es vivir con placer. Y el destino. Si la vida no depende de mi voluntad, del individuo, sino que el destino me está escrito, yo nada puedo hacer. Pero en cambio los epicúreos decían, no, el destino no existe. Lo escribimos con nuestras decisiones, con nuestras acciones cada día.
Y en cuanto a Dios, unos creían en la providencia divina, es decir, los dioses llevan a cabo su voluntad, tejen nuestro destino, por tanto hay que respetarlos, hay que temerles. Los epicúreos decían, si existen dioses, como no lo sabemos, no hay que temerlos, es el individuo el que crea su propio destino, por lo tanto no hay tal cosa como la providencia divina. Y en cuanto al acceso al conocimiento, al fin y al cabo, a lo largo de la vida siempre hemos conocido los grupos gnósticos, que siempre surgieron desde el primer seno de la Iglesia, diciendo conocer a Dios solamente está al alcance de unos pocos y de un nivel. Esto es así. La Iglesia, veréis, que es una Iglesia de todo y para todos. Y Dios se encanta, y Jesús, en palabras de Jesús, Padre, te alabo, porque cuando te doy a conocer, hasta los niños me entienden, te entienden, porque tú no das una explicación complicada ni exclusiva, sino que incluyes a todos a tu conocimiento. Solo unos pocos tienen el derecho al conocimiento. Sin embargo, otros decían no, que estaba abierto a todos los individuos. Y en cuanto a la participación política, los estoicos decían, uno debe participar activamente en la política. Hoy, si preguntamos a la gente religiosa, unos dicen esto y otros dicen lo contrario. Los creyentes han de abstenerse de la participación política. Como veréis, vivimos en una época donde la filosofía no ha evolucionado. O si acaso, las actitudes frente a la vida siguen siendo permanentemente. Lógicamente, las épocas no son iguales, pero las situaciones se reproducen una y otra vez. Al fin y al cabo, aquí el epicúreo que decía que no estaba representado por Diógenes. ¿Os acordáis aquel que vivía como pobre miserablemente en una vasija? ¿En qué circunstancias llega Pablo al Areópago? Fijaros que no solamente el Areópago se conoce a esa colina, se conoce también a un grupo de 30 personas magistrados, que eran los que formaban el Areópago, o algo equivalente así al Sanedrín de Jerusalén, que eran aristócratas y habían sido antiguos gobernantes o arcontes. Allí, en la ciudad más culta del mundo, y ante un tribunal más exclusivo, Pablo tenía que exponer su fe. Aquel Areópago juzgaba crímenes y juzgaba el comportamiento y la moralidad pública. ¿Qué hace Pablo? Pablo no se avergüenza del Evangelio. Es una nueva oportunidad para ser testigo de Cristo. Puesto en pie, varones atesienses, observo que sois muy religiosos, pasando y viendo vuestros lugares santos, vuestros santuarios. Hallé también una ubicación, un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Recordad que Pablo ha estado formado en esta cultura. No solamente conoce el idioma hebreo, el arameo, sino que habla perfectamente griego y latín. Ha sido formado en la cultura y conoce esto. Y él encuentra el huevo para meterse y decirle, me han dado la oportunidad. Esta ciudad, esta cultura es tolerante y me ha dado la oportunidad de hablar al mundo. La religión en Grecia era, igual que en todas las épocas, es un elemento integrador. La gente forma culturas a través de su religión. Los ciudadanos mostraban un compromiso con la ciudad y participaban a través de ceremonias colectivas. Creencias comunes, santuarios, funcionaron para crear una identidad para el conjunto de los griegos. Por supuesto, hablamos de una religión politeísta, muchos dioses, muchos mitos, muchos relatos referidos a estos dioses, pero no eran divinidades todopoderosas, porque cada uno tenía competencias específicas. Esto permitió que cuando nos relacionamos con otras culturas, nos encontramos con dioses en la que nos encontramos con atribuciones semejantes a las nuestras, y por tanto, no hay problema, los asimilamos. Así ocurrió
con Roma y con Grecia. Asimilaron la cultura, un pueblo abierto a la religiosidad. Pero estos dioses tenían figuras y características antropomorfas, como nosotros, como el ser humano. Sus relaciones eran conflictivas, había disputas entre ellos. Zeus era Poseidón, el dios de los fenómenos, el dios del agua. Afrodita, el dios de la belleza, la atracción sexual. Apolo, Artemisa, Hades, Dionisio. Todos se reunían y decidían el destino de los hombres. Expresaban buena o mala voluntad para los hombres. Los dioses podían manifestarse de forma sutil, por medio de sueños, o presagios, o oráculos, o vuelo de pájaros. Para entender el mensaje de estos dioses, se requería la ayuda de adivinos, sacerdotes o intérpretes de sueños. El oráculo de Delfos, la pitonisa, se entendían las desgracias, lo que nos ocurría. Era preciso entender por qué, para calmar la furia de los dioses. Velaban por la justicia y castigaban. Es verdad que el cristianismo tenía un problema añadido. ¿Sabéis cuál, hermanos? La expresión de la religiosidad en el cristianismo es muy diferente a todo lo que se vivía allí. ¿Cómo manifestaban su religiosidad? ¿Tenían procesiones? Esto forma parte del catolicismo. Pero tenían otras cosas, tenían altares en los que se hacían sacrificios. Eso no era ajeno al judaísmo. Los judíos hacían esto. Tenían un templo con altar donde se hacían sacrificios. En cambio, ¿y los cristianos? ¿Teníamos altares? No había sacrificios. No había que buscar la paz de un Dios enfadado con nosotros a través de sacrificar animales. Hablaremos después de que el único sacrificio y una sangre derramada es la sangre de Jesucristo en la cruz. Ese es el mensaje que va a llevar Pablo. Además, la religión griega tenía lugares en las casas y en los lugares públicos. Los lugares de culto eran múltiples y diversos. A veces, grandes santuarios, un bosque, una fuente de agua, una cueva podían considerarse lugares sagrados, si la presencia divina era percibida en ellos. Pero la mayoría de los griegos carecían de templos importantes. El elemento básico era el altar para recibir el sacrificio y las ofrendas. Tampoco la religión griega poseía una iglesia, ni un clero organizado que se ocupara de las ceremonias. Algunos magistrados civiles asumían competencias religiosas. El Estado organizaba celebraciones religiosas. Mirad este dato. Y ya voy a acabar con datos para entrar en la chicha. Más de un tercio de los días del calendario griego eran festivos. ¡Un tercio! Nos quejamos hoy de las fiestas, pero los griegos, claro, supongo que la parte de los griegos libres, aristócratas, vivían. Los otros tenían que seguir trabajando. Los ritos consistían en sacrificios, procesiones, banquetes públicos, danzas, competiciones deportivas y certámenes musicales. ¿Era un conflicto esto para los cristianos? Claro. O sea que todos los días teníamos carne sacrificada a ídolos para poder recibirla. Y nosotros, como cristianos, no podíamos participar de esas fiestas que habitualmente eran. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Mirad, ya que me dais la oportunidad, os voy a presentar al Dios que también era desconocido para mí y que ahora yo lo he entendido de esta manera. Mirad, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. Los cristianos no tenían templos. Pasadas predicaciones os dije que el primer templo es San Juan de Letrán en Roma, siglo IV de nuestra época. Quien ha hecho el mundo no puede ser adorado con cosas hechas por los hombres. Es un hecho que los hombres adoramos cosas que hacemos con nuestras manos, bien sean objetos religiosos o bien sean objetos modernos. ¿Quién vive sin adorar esto? El smartphone. Yo, para hablar con mi mujer, tengo que mandar un WhatsApp. Porque, ¿sabéis la cantidad de ocasiones que he ido como comercial a una empresa y he estado media hora, 40 minutos delante de una persona y para poder comunicar con él he tenido que mandar un WhatsApp? Ha llegado a un grado la tecnología que no nos sirve. La servimos. El ejemplo, llegas al médico, yo he ido unas 400 veces en los últimos 5 o 6 años,
Solo he visto 2 ocasiones que se ha levantado y te ha tocado. El resto no se aparta del teclado. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Estoy diciendo que nosotros somos de tocar, que somos adorar a un Dios que nos ha hecho, y lo va a decir y va a seguir definiendo muchas cosas. El hombre está hecho y creado a imagen de Dios. No es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fijaos qué controversia. Unos estarían de acuerdo con esto, pero otros dirían, el aliento vital lo da Dios. Sí, hombre, eso es lo que decimos los estoicos, pero estaría en enfrentamiento. Pablo era astuto, enfrentó en su día el Sanedrín entre saduceos y fariseos, y ahora está dividiéndose, posicionándose, pero él se posiciona porque es el Evangelio. Y el Evangelio dice que sin Dios, sin aliento de vida, y ese aliento de vida lo identifica como ese Dios desconocido para vosotros. No es una plural de dioses, es un Dios único, el que os da la vida. De tal forma que vivimos con muchas cosas, con muchos placeres y vivimos insatisfechos. Dios nos ha dado tal, y repito lo que dice el sabio Salomón, pasamos en la vida preocupados por lo temporal, ignorando que tenemos eternidad en nuestro corazón. Que el tiempo que traspasamos aquí, por muy feliz que sea, es limitado, y que hemos de ser conscientes que Dios nos ha dado una vida y compartimos la vida a imagen y semejanza de Él y somos eternos. Que Dios, el Señor de la historia del universo, mirad, atenienses, Dios ha prefijado los tiempos desde el arranque de la creación y los tiempos que limitan. Estamos en manos de Dios, no del azar, estamos en manos de Dios. ¿Somos conscientes de esto? Quizás vivimos ahora muy preocupados, porque pensamos que estamos en los últimos tiempos. Estamos oyendo otra vez tambores de guerra nuclear. Sí, hermanos míos, la tecnología, desde hace décadas, tiene tal capacidad, la potencia nuclear, para destruir varias veces la Tierra en la que habitamos y hacerla inhabitable por decenas, centenares y milenios de años. Pero no estamos en manos de la energía nuclear, estamos en manos de Dios. Y Dios decidirá cuándo es el final de los tiempos. Los estoicos decían, hay que vivir aceptando la realidad. El cristiano dice, vive aceptando que estás en manos de Dios. Pero Dios no es solamente el Señor de la historia global. Dios quiere ser el Dios de tu historia personal. Y es lo que Pablo dice. Mirad, esos dioses vuestros son muy distantes. El Dios que yo conozco es tan próximo a mí, es tan próximo a cada uno de nosotros, que a menos que le demos una chispa de oportunidad, Dios entra en mi vida, Dios forma parte de tu vida. Y Dios altera tu espíritu, tu mente, tus acciones, si le dais oportunidad, si escucháis esto. Dice la palabra de Dios, no está lejos de cada uno de nosotros. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, el que quiere vivir contigo. No es mi marido, no es mi mujer. Mujer, da gracias a Dios que tu marido sea creyente. Mujer, da gracias hombre, da gracias a tu mujer de que sea creyente, porque será de bendición para ti, para tu vida. Tendrás la oportunidad de encontrar un testimonio de alguien que vive buscando la voluntad de Dios. No somos perfectos, no lo somos. Pero en Él vivimos, nos movemos y somos. Como dice Él, como algunos de vuestros profetas, ya también poetas lo han anunciado. El Dios creador del universo tiene interés en ti. ¿Tú puedes imaginar esto? Pues mira, la Biblia sintetiza de esta manera. De tal manera te amo, que he dado mi vida por ti. ¡Te amo! ¿Nadie te ha dicho que te ama? Yo te digo que te amo. Dios te ama entrañablemente. ¿Y sabes lo que es el amor? No es el amor romántico. El amor es que Dios quiere cuidarte, que Dios quiere protegerte, en términos latinos, añoñarte, tenerte en su regazo, darte calor, aliento, vida.
En un mundo frío, en un mundo oscuro, Dios es un Dios de luz. Dios no se muestra a través de las religiones. Dios se muestra a través de un vínculo individual. A los evangelistas, a los protestantes, nos decimos, siempre hablamos del Dios personal, ¿no? Pues es esto. ¿Qué me importa a mí que las iglesias adventistas, el catolicismo, el ortodoxismo? ¿A mí qué me importa? Yo no puedo dar cuenta de lo que han hecho, instituciones o épocas. Yo solo puedo dar cuenta de mi vida, Dios, y de ponerla en sus manos. Y decir, Señor, yo no soy responsable de lo malo que otros han hecho, pero sí quiero ser responsable del bien y el mal. Por eso, por favor, inspírame, contrólame, dirígeme. Esto es lo que Dios y Pablo dice. Y Pablo dice, el tiempo de la ignorancia ha pasado. Yo lo sé. Yo sé que vivimos todos en nuestras casas con Biblias. Aquí en el aparatito tenemos Biblias en muchos lenguajes, en más de 1000 idiomas, y lo llevamos con nosotros. Pero acudimos a Él. Dios ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Ahora el que no quiera conocer a Jesús de Nazaret es por pereza intelectual, porque Dios se ha dado a conocer. Todos tenemos Biblias. Durante muchos años las Biblias han estado prohibidas en muchos países, también en este nuestro, pero hoy todos podemos acceder al texto bíblico. Y cuando leemos las palabras de Jesús y decimos, Señor, eso que es palabra, y tú dices que esa palabra tiene poder, por favor, que otros me dicen esa monserga, que otros me dicen que tiene poder. Bueno, yo he visto que alguna gente cambia, otros no. Bueno, ¿y qué a ti, otros? Dale tú la oportunidad. Porque Dios es el que te da vida, el que te da gozo, el que te da felicidad. Aunque sea locura. El tiempo de la ignorancia ha pasado. El tiempo de las luces está presente. Ahora hay plenitud del conocimiento de Dios. Jesús nos ofrece un camino alternativo a todo lo que se conocía anterior. En ocasiones, a veces, nosotros nos arrepentimos. Estos días oía la definición de arrepentimiento de Yolanda. Y yo pensé, me vino una imagen a mí. Yo soy joven. Tengo mi primer coche. Quiero ir a todos los lados. Cuando tienes un primer coche, lo que quieres es viajar y utilizarlo. Tengo que ir a Teruel, pero estoy a medio camino. Y veo que hay una carretera principal. Y la carretera principal pasa regresando a Madrid. Pero yo digo que soy más listo que nadie. Nada. Yo voy por caminos. 2 de la mañana, 3 de la mañana, me meto por carreteras que yo no veía ni una luz, nada. Se empieza a apoderar de mí una idea de por qué me han mandado a meterme por aquí. Me voy para atrás, me quedo para adelante, y si me ocurre aquí algo, me van a comer los ratones, los lobos. Y me arrepentí. Me arrepentí de no haber dado un paso atrás para coger una carretera de luz. Dios te ha puesto una autopista hacia el cielo, te ha puesto una autopista. Da un paso atrás en tu vida, aunque crea que has recorrido, para comenzar un nuevo camino. Si esta imagen te vale. Dios quiere que te arrepientes. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La vida no es una marcha hacia la extensión, como decían los epicúreos. La vida no va a ser absorbida en la divinidad, te vas a perder, te vas a morir y ya no tienes identidad. ¿Que no tienes identidad? Claro que tienes identidad. Y lo que acumules aquí, lo heredas allí. Acumulas obras de amor, amor recibirás. Y de alguna manera, la intensidad con que vivas aquí la vida espiritual es la intensidad con la que vas a vivir en el lugar celestial. Mira, no te digo, algunos piensan que Dios es el Dios de la lotería, que Dios es el Dios de una oportunidad que va a cambiar mi vida para siempre. No, Dios es el Dios que actúa diariamente cada uno, proporcionando todo aquello que necesitamos. El pan de cada día, dámelo. Dios no es el Dios de la lotería, ese que va a llegar un momento en mi vida, todo se hace y todo cambia. Dios es el Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Amén. La prueba de la soberanía de Cristo está en la resurrección. Pablo dice, mirad, Cristo ha resucitado venciendo la muerte, y su victoria es el anticipo de la de aquellos que han muerto. Por si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Cuál es el pensamiento de Pablo? Mirad, el cristianismo se basa en hechos, no se basa en promesas,
no se basa en ideas, no se basa en ilusiones, se basa en la convicción de que Cristo ha resucitado. Hoy en la calle le preguntas a alguien, nadie ha vuelto del más allá. Que nadie ha vuelto del más allá, que tú sepas, porque tú lo ignoras, pero claro que sí ha vuelto del más allá. Y durante 40 días se estuvo presentando a centenares de personas testimoniando. Yo no lo he visto. Hombre, tampoco has visto a Sócrates, ni a Platón, ni a Marco Aurelio, y leemos sus libros y convencemos y lo asumimos. Pero la verdad de Cristo fue una verdad asumida por discípulos que estaban dispuestos a dar su vida. Así Pablo le ocurrió, ¿no? Poco después le ocurriría, como Pedro, como Tomás, como todos los demás. ¿Y qué hacen los atenienses? Pablo fracasa en Atenas, no tiene el éxito que en Berea, porque los atenienses lo único que querían era discutir. Y dice, está loco, dice que hay resurrección de muertos. Nosotros no hemos visto a un resucitado. Pablo dice, yo sí. Yo he convivido con el resucitado, porque lo que yo sé de él ha sido una experiencia personal. ¿Tú quieres tener una experiencia personal con Cristo? Tienes esa posibilidad. Dale esa opción a Cristo. ¿La quieres muy marcada, muy señalada? No lo sé. Si la necesitas, estoy seguro que Dios te la proporciona. Si la necesitas, porque Dios nos llama a cada uno, nos respeta individualmente. Yo te puedo contar mi historia, pero mi historia no tiene nada que ver con la tuya. Lo que nos une en común es que Cristo es para todos. Amén. Se burlaron, se reían, le parecía ridícula. ¿Acaso hoy no nos dicen, este está pirado? Como me decía un jefe mío que os lo he contado muchas veces, eres encantador, Juan, pero cuando me hablas de esto, no hay quien te aguante. Esto es lo único malo que tienes. Y yo digo, pues lo único malo que tengo es lo que me lleva a la eternidad. Tú ya estás enterrado hace muchos años y no sé si estás con Él, porque nunca te decidiste por Él. Pero dice la palabra y que Pablo es consciente, porque no soy ignorante, y dice, ya lo sé, si yo lo sé, que Cristo me envió a bautizar, no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabidurías de palabra para que se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz, dice él, es locura. Si ya lo sé, que estoy loco, pero loco por servir, loco por amar, loco por entregarme a la causa de Cristo. Que yo que vivía durante centenares de años intentando encontrarme con Dios y Dios me ha encontrado a mí. ¿Veis qué cambio es este? ¿Qué radical cambio es esto? ¿Esto excede? ¿Es razonable? No, está más allá de la razón. Y él dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el legalista? ¿Dónde está el intelectual? ¿Dónde está incluso el Satanás, el opositor a Dios? ¿No ha enloquecido Dios, dice él, la sabiduría del mundo? Ya que Dios ha querido en su sabiduría que el mundo no le conozca mediante el estudio, y ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden milagros, piden señales. Somos un poco judíos nosotros, queremos milagros. Y los griegos quieren sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Y aquí está lo importante. Pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién es un llamado? Agradezco la invitación que te han hecho esta mañana y que hayas estado entre nosotros. ¿Cómo sabemos que eres un llamado? Si esta palabra de Dios conecta un poquito con tu corazón, con tu mente, te puedes incluir entre los llamados. Unos decían, espera, ¿no querrás que hoy el primer día me convierta? No, yo no entiendo, ya te oiré otro día. No lo entiendo, ya te oiremos otra vez. Pero procrastinar una decisión puede ser peligroso. Pero algunos creyeron, dice el texto, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Veis? Una persona aristócrata reputada. Una mujer. Algunos dicen que quizás era la mujer de Dionisio, otros que no, podía ser una mujer cualquiera, y otros con ellos. Lo que concluyo hoy
es que la invitación del mensaje de Jesús es para todos. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, para todos es la invitación de Dios. Ese Dios desconocido para ti puede ser un Dios conocido, un Dios en el cual tú intimes, a nada que tú le abras tu corazón y tu pensamiento a Él. ¿Qué hacemos los cristianos hoy en día? Tú dices, ¿y vosotros qué hacéis? ¿Qué ritual tenéis? Y yo os digo el ritual que tenemos. Cuando tú estás persuadido, convencido por Dios mismo en tu corazón, de que quieres seguir a Cristo y te arrepientes, abrimos esas cortinas, hay en un bautisterio, y tú en un acto decides entregar tu vida diciendo, ya no quiero vivir como vivía antes, quiero darle la posibilidad a Dios como Dios diga mi vida. Y una vez que haces, ¿a qué más estás obligado? Mira, lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar pan y vamos a tomar vino. Porque estos son símbolos que renuevan nuestro compromiso que hicimos ayunos. Se ha citado a Yolanda, Rafa, algunos hicimos estos hay tantos años y Dios nos ha mantenido fieles hasta aquí. Pero lo más importante de nuestra vida es que estamos seguros en que tenemos una casa en los cielos donde nos reuniremos con los seres amados que nos han precedido y que Dios nos asegura la vida eterna y que la vida es una vida feliz cuando se vive en el amor y en la comunidad de los hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Porque estamos comprometidos con la verdad, con la honradez, con la honestidad, con el servicio, con el amor, con el cuidado los unos por los otros. Y sobre todo porque confiamos en que Dios nos da el poder para vivir en un mundo imposible, en un mundo de dificultades, en un mundo de soledades, en un mundo de miedos, podemos vivir en amor. Y donde hay amor, no hay temor. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Nos tenías aquí a cada uno de nosotros para servirte, para ayudarte, para llevarte a Dios, porque así todos unos a otros nos hemos llevado al conocimiento de Dios. Que Dios bendiga tu día y tu decisión.